Especial guía para comprar vivienda por la Cámara Colombiana de la Construcción Regional Antioquia, Camacol. Especial guía para comprar vivienda, lo que debes saber a la hora de comprar un inmueble. Lo que usted debe saber a la hora de comprar un inmueble. Hola, bienvenidos a este programa especial de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Antioquia, guía para comprar vivienda, lo que usted debe saber a la hora de comprar un inmueble. Durante esta media hora les tendremos aspectos importantes en el plano de la construcción y que son muy importantes y necesarios en el momento de tomar la decisión de comprar un inmueble, como son los precios, los diseños, la terminología especializada y mucho más. Para ello tenemos a los más importantes referentes de la construcción en el departamento, quienes nos darán argumentos e información necesarias muy importantes en el momento de tomar nuestra decisión. Entremos en materia, no sin antes invitarlos a que continúen con nosotros y visiten la página de internet www.camacolantioquia.org.co, donde encontrarán información sobre vivienda, información jurídica y técnica, y les permitirá mantenerse informados acerca de lo que sucede en el mundo de la construcción. Bienvenidos. Para cada uno de nosotros, tener casa propia no solo es una meta constante, sino además una motivación y la posibilidad de asegurar un futuro a nuestras familias. Sin embargo, solo cuando pensamos en esta dinámica como ciudadanos, entendemos el aporte que un sector como este puede brindar a la generación del empleo o a la dinámica económica del país. Y para ello, Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, nos hablará acerca de la importancia del sector de la construcción en la economía colombiana. La construcción es un sector fundamental para cualquier economía del mundo y no es la excepción en el caso de Colombia. El país, cuando la construcción le ha ido mal, ha estado en crisis. No más recordemos la crisis del sector hipotecario a partir de la crisis del UPAC entre los años 97 y 2001. Colapsó el sistema hipotecario, cayó la construcción, se quebraron los compradores, se quebraron los constructores, se quebró el sistema financiero, se quebró el país, llegamos a niveles de desempleo casi del 21% o más y llegamos a tener una crisis que nos ha costado mucho recuperar en estos años. En los últimos 6 y 7 años el sector ha estado dinámico y la construcción es muy importante para la economía colombiana porque es una especie de locomotora que arrastra muchos vagones de otros sectores de la economía. Mueve el sector comercio, mueve el sector industrial, mueve el sector financiero y mueve todo el sector de profesionales, constructores, inmobiliarios, hipotecarios, promotores y todos los servicios alrededor del sistema hipotecario, inmobiliario y de construcción. La construcción es uno de los sectores que más movimiento le da a la economía del país y genera dinamismo en las ciudades. No solo se requiere la mano de obra, sino también de muchos materiales e insumos, como la madera, el vidrio, el cemento y otros más. De ello depende el éxito de la edificación. La construcción tiene una gran virtud y es tener la capacidad de ser un gran generador de empleo masivo en muy poco tiempo. Entre el momento en que se estructura un proyecto, llega al punto de equilibrio e inicia, tiene la capacidad de absorber mucha mano de obra, mucha de ella no calificada, en tiempo récord. Hoy, por ejemplo, en el caso de Antioquia y el Valle de Aburrá, la construcción tiene hoy ocupados 118.000 trabajadores en las obras y proyectos de construcción. Es el sector que ha generado un crecimiento del 19% en la generación de empleo y es el que ha permitido que en el caso de Medellín y del Valle de Aburrá y en nuestra región, el desempleo haya bajado a niveles históricos. Cuando la construcción está dinámica, es el gran generador del empleo masivo. Cuando se mueve la construcción, se dinamizan muchos sectores de la economía. Mueve la industria nacional porque Colombia y nuestra región Antioquia tiene una característica particular. Colombia y Antioquia producen el 90 o 92% de los insumos y materiales que se requieren en un proyecto de construcción. Solo entre el 8 o 9% hay que importarlos. O sea que cuando se mueve la construcción, se mueve la industria nacional y se mueve la industria antioqueña. ¿Qué sectores mueve industriales el sector de la construcción? Mueve el tema de las maderas, de las griferías, de los sanitarios, de los vidrios, toda la industria cementera,
la industria de pinturas, la industria de los muebles, no solo en los procesos de construcción, con el tema de transporte y todos los servicios aledaños y complementarios, sino el sector de ventas, el inmobiliario, el sistema financiero y adicionalmente cuando se entregan los inmuebles, todo el tema de la dotación de los apartamentos, de las casas, de las oficinas, de los hoteles y las edificaciones que se construyen generan una gran demanda interna que mueve la economía interna, que mueve la economía antioqueña y mueve y le aporta a la economía nacional. ¿Cómo se realizan las valoraciones según la zona geográfica y cuáles son las causas de desvalorización de los inmuebles? Démosle la bienvenida al señor Federico Estrada García, él es gerente de la lonja de propiedad raíz para Medellín y Antioquia, quien nos aclarará esta y otras dudas acerca del comportamiento y la dinámica de los precios de la vivienda y de los inmuebles en general. Marcela, un saludo muy especial para todos los televidentes. En cuanto al valor y la valorización de los inmuebles, son diferentes los factores que intervienen. Quiero diferenciarlos en dos aspectos. Primero, lo que sucede con el mercado inmobiliario. Hoy, la demanda ha estado fortalecida gracias a los incentivos del Gobierno Nacional en los programas de financiación. Dos, las personas y las familias tienen una muchísima mejor capacidad de pago y el empleo se ha reducido de una manera significativa. En cuanto a la oferta, podemos estar viendo que de alguna manera se han incrementado tanto los costos directos e indirectos, lo que nos lleva en su conjunto a una valorización en los inmuebles en los últimos años en el Valle de Aburrá. Segundo aspecto, los factores propios de la vivienda o del inmueble. Un inmueble, lo primero que uno analiza es su ubicación, su cercanía al transporte público, a las vías, al equipamiento urbano, a las necesidades que tengan las personas que lo están demandando. Segundo, el área, las comodidades, los acabados de los mismos. Y también juega un papel muy importante las diferentes comodidades o que nos ofrezca la copropiedad como tal. Las zonas verdes, las canchas, las piscinas juegan un factor fundamental para asignarle el valor a un inmueble y esto de alguna manera interviene en lo que tiene que ver con el precio o los valores. Normalmente los precios de la vivienda y de los inmuebles distintos a vivienda tienen una dinámica distinta. Sin embargo, la vivienda, al representar el 70% del mercado inmobiliario, prácticamente es la locomotora de lo que suceda en el sector. En este orden de ideas, cuando tenemos una muy buena valorización en la vivienda, también se traduce en los inmuebles no residenciales. Sin embargo, los inmuebles no residenciales dependen en gran medida de lo que esté sucediendo con la economía o con el sector específico de su uso, es decir, los locales comerciales, cuando el comercio va bien, desde luego tiene una mayor valorización. Las bodegas, las oficinas, depende mucho del desempeño en la economía de lo que esté sucediendo en su sector. Aspectos como el plazo que va a durar la inversión y el riesgo que se desea asumir son determinantes al escoger el tipo de inmueble que será objeto de la inversión. Las vías de acceso, las zonas públicas, los centros comerciales, las rutas de transporte público, la ubicación. Todos estos son factores que inciden directamente en la decisión del comprador. Definitivamente todas las circunstancias hacen que este momento para la compra de vivienda sea un momento único. Difícilmente en el largo plazo el gobierno nacional puede mantener unas ayudas tan importantes a las familias en el que le está prácticamente subsidiando el 30% de la cuota mensual de financiación. Hace un momento único y irrepetible que yo creo que todas las familias en Colombia deben aprovechar. Particularmente sectores en el rango medio de la vivienda, hasta los 200 millones de pesos, se están viendo muy beneficiadas por todas estas ayudas del gobierno nacional. De la misma manera, diferentes sectores de la ciudad están teniendo una dinámica muy importante
por lo que significa también la propiedad raíz y la vivienda particularmente como alternativa de inversión para que las personas definitivamente tomen la decisión de compra. Muchísimas gracias al doctor Federico Estrada por sus aportes en Guía para comprar vivienda. Ya tenemos entonces muy claro cuáles son esos factores importantes en el momento de elegir el sector para el inmueble y también esas herramientas importantes para fijar el precio de nuestra vivienda. Cambiamos de tema. ¿Conoce usted qué es un diseño estructural, qué papel juega y para qué sirve en una construcción? Para responder a esta pregunta, consultamos al ingeniero y diseñador estructural Jesús Humberto Arango. Muchas gracias, Marcela. Un saludo muy especial. Voy a referirme a esa pregunta primero, definiendo qué es una estructura o un sistema estructural, para que podamos entender en qué consiste el diseño. Entonces, un sistema estructural es un conjunto de elementos interconectados que soportan y transmiten cargas. Aquí podemos ver que hay distintos componentes del sistema estructural o la estructura. Tenemos elementos horizontales, que los llamamos las vigas o las losas, los elementos verticales, que son las columnas y muros, y también se utilizan en cierto tipo de estructuras elementos diagonales. En las normas nuestras existen básicamente tres sistemas estructurales: sistemas de pórticos, sistemas de muros y sistemas mixtos. Mixto quiere decir que combinan los pórticos con los muros. Pero veámoslos un poco más cómo serían. Para un sistema de pórticos entonces tenemos que tiene columnas, tiene vigas y tiene losa. Veamos rápidamente cómo se construiría un sistema de pórticos. Ahí ustedes pueden ver las columnas, luego las vigas y finalmente las losas. Luego se colocan columnas encima de las columnas anteriores y así se va construyendo el edificio. Estos son los elementos estructurales componentes de la estructura, digamos, de pórtico. Los de muros están compuestos básicamente de muros y de losas. ¿Cómo funcionaría? Se construyen primero los muros en ambos sentidos, muros que tengan buena cantidad de muros en la estructura, y finalmente se coloca la losa y luego se van haciendo los muros coincidiendo con los muros inferiores. Y así conformamos el sistema estructural de muros y podemos seguir de la misma forma hacia arriba. Entonces el diseño estructural es simplemente lo que hace el ingeniero, el trabajo que hace el ingeniero para expresar cómo son estos elementos en la estructura, de qué dimensiones son, en la longitud, en la sección y de qué material están hechos. Pueden ser de concreto reforzado, pueden ser de acero, pueden ser de mampostería. Entonces lo que hace el diseño estructural es expresar en unos planos de diseño todos y cada uno de los componentes de la estructura. Qué dimensiones tiene, qué secciones y cómo va el refuerzo. Esos planos tienen que ser muy detallados porque con ellos es que se va a construir. Ustedes pueden ver aquí un conjunto de planos que tenemos de un proyecto aquí cualquiera y se utiliza mucho este formato de 1 metro por 70. Este es un formato típico de un plano estructural en donde se pueda explicar en un tamaño más grande todos los elementos constituyentes de la estructura. Entonces, como pueden ver, un proyecto, en este caso es un proyecto de más de 20 pisos, tiene más de 30 planos. Este en particular tiene 34 planos. Entonces, allí en detalle se expresa el contenido de cada uno de los elementos de la estructura. De esta forma, digamos que esta es una parte del diseño estructural. La otra parte se llama la memoria de cálculo. La memoria de cálculo simplemente es el resumen de todos los cálculos que se hacen. Es un resumen y tiene que ir conjuntamente con los planos explicando cómo se determinó
o cómo se determinaron las dimensiones y los elementos de toda la estructura. En conclusión, podemos decir que para que una estructura sea segura, lo fundamental es que esté diseñada muy bien por un ingeniero prestante en diseño estructural, que sea revisada por otro, ojalá de mayor prestigio, y si se cumple con las normas sismorresistentes de que mencionamos ahora, pues la gente puede quedar muy tranquila de que su edificio estará seguro. Ahora continuamos con Carlos Alberto Gil Valencia, director del DAGRED. Él nos ayudará a entender qué tipo de evaluaciones son competencia de esta entidad en materia de edificaciones y construcciones en general. Tome nota para que sepa qué aspectos evaluar en su construcción y que sean susceptibles de hacer un llamado de prevención al DAGRED. Bueno, una de las funciones importantes del DAGRED es hacer evaluaciones por riesgo y estar con los ingenieros y geólogos revisando en todas las 16 comunas y los 5 corregimientos todas las llamadas que nos hacen al 123 para movimientos en masa, problemas estructurales en edificaciones o en viviendas, que muchas se dan de los mismos movimientos en masa o simplemente por formas constructivas. Que revisamos principalmente pues que no haya problemas, que no encontremos patologías visualmente. Nosotros hacemos una observación primero visual, no entramos en estudios técnicos principalmente, y lo que hacemos es revisar que visualmente no encontremos manifestaciones patológicas en elementos estructurales que nos lleven